Hola, buenas, pues vamos a empezar nuestra plática. No sé si me pueden pasar la primera diapositiva. Bueno, vamos a platicar acerca de las alteraciones óseas en los pacientes con infección con VIH. Cabe recalcar nada más que los pacientes desde el inicio de la terapia antirretroviral altamente efectiva, el número de complicaciones crónicas y sobre todo metabólicas ha venido incrementándose, principalmente las alteraciones a nivel renal, alteraciones cardiovasculares y bueno, la parte que voy a platicar el día de hoy es las alteraciones en el hueso. Bueno, las alteraciones en la densidad mineral ósea son comunes en los pacientes con infección con VIH. Como se puede ver en este metaanálisis, se ve claramente que cuando comparamos individuos que tienen infección con VIH versus no individuos con infección con VIH, la probabilidad de tener baja densidad mineral ósea y osteoporosis es mucho más frecuente. Asimismo, cuando vemos también en esta tabla los pacientes con VIH que toman antirretrovirales versus que no toman tratamiento antirretroviral, la frecuencia de baja masa ósea y osteoporosis también es mucho más común. Sin embargo, la pérdida de la densidad mineral ósea, como lo vamos a revisar en los siguientes artículos, tiene múltiples etiologías. El tabaquismo, género, la deficiencia de vitamina D son factores que se encuentran en todos los individuos, pero tal vez en los individuos con infección con VIH también es más común encontrar estas alteraciones, así como el bajo peso. El estatus de infección por VIH, su CD4, su carga viral son factores que contribuyen y también la terapia antirretroviral. Bueno, en esta gráfica que es un tanto interesante, aquí se ve el comportamiento de la densidad mineral ósea en los pacientes VIH negativos, como se ve en la línea punteada, y VIH positivos, como se puede observar en esta línea. Llama la atención que la pérdida de masa ósea es mucho más pronunciada en los pacientes con VIH, incluso antes del inicio de la terapia antirretroviral. Probablemente esta mayor pérdida de masa ósea se debe al efecto directo del virus, de la carga viral y a la alteración del estado inmunológico. Pero al inicio de la terapia antirretroviral vemos otra caída importante en la densidad mineral ósea que después tiende a estabilizarse y a largo plazo vemos que la densidad mineral ósea después se tiende a estabilizar. Sin embargo, son estos dos momentos, antes del inicio de la terapia antirretroviral, un poco después del inicio de la terapia antirretroviral, cuando vemos la mayor caída en la densidad mineral ósea. Esta otra gráfica vuelve a resaltar lo mismo, en el cual algunos autores incluso mencionan que la densidad mineral ósea se encuentra perdida antes de la terapia, pero cada vez que hay un cambio en el inicio de la terapia antirretroviral, un cambio en los antirretrovirales que se consumen por parte de los pacientes, pueden haber pérdidas de masa ósea y tal vez esto nos habla de un estado inflamatorio, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Miren, este es un modelo de un osteoclasto en el cual en los pacientes con VIH existen múltiples factores que pueden hacer que este osteoclasto se active, hay mayor diferenciación de genes y todos sabemos que los osteoclastos no ocasionan más que mayor resorción y pérdida de masa ósea. Esta diferenciación de los osteoclastos puede ser efecto directo del virus por sí mismo y también podemos ver que en varias vías de señalización antirretrovirales como el ritonavir se asocian a aumento de la actividad de estas células. Aquí vemos cómo los pacientes que tienen infección con VIH tienen un aumento en los marcadores de resorción ósea, principalmente debido a múltiples factores, al estado inflamatorio que guardan los pacientes con infección por VIH, a bajos niveles de vitamina D, al efecto de tal vez consumo de algunos medicamentos como glucocorticoides y antirretrovirales afectan la actividad principalmente de los osteoblastos, disminuyendo su síntesis y aumento de los marcadores de resorción, que no es más que el efecto de que los osteoclastos se encuentran activos. Muy bien, este es un estudio muy interesante, es el famoso estudio ACER, que fue publicado en el 2010, y lo interesante de este estudio es que tomaba a pacientes que tenían densidad mineral ósea normal al momento de que iban a iniciar la terapia antirretroviral, y lo que hicieron en este estudio fue comparar dos esquemas de antirretrovirales, abacavir lamivudina versus tenofovir con gentricitabina. Lo que se puede ver en este estudio a nivel de la región de la cadera, que al momento del inicio de los antirretrovirales, vemos que la densidad mineral ósea en los pacientes que tomaban tenofovir con gentricitabina era mucho más marcada a la semana 24 cuando lo comparamos con el esquema alterno, que era abacavir lamivudina. Vemos que por ahí de la semana 24, que es al sexto mes, vemos que la densidad mineral ósea disminuía en estos individuos menos 1.9,
versus menos 3.6 en el otro esquema. Entonces vemos que esto era una diferencia significativa en la pérdida de masa ósea. Sin embargo, esta caída en la densidad mineral ósea es mucho mayor en los primeros 6 meses, y después de los 6 meses es cierto que sigue la pérdida de masa ósea, pero esta pérdida es mucho más lenta. Y tal vez hay varias hipótesis en esto que vamos a comentarlos más adelante. Esta es la región lumbar, cómo se comporta la densidad mineral ósea también con estos dos esquemas en el estudio ACER, y vemos que también es pronunciada la pérdida de masa ósea a los 6 meses, y más con el esquema tenofovir gentositabina con abacavir lamivudina, pero después del 6º mes hay una estabilización de la masa ósea, incluso vemos que la densidad empieza a incrementar en la región lumbar. Probablemente ya no es tanto el efecto del antirretroviral, y existen otros factores que, aparte del propio antirretroviral, ocurrieron en estos primeros 6 meses. Muy bien, este es otro estudio muy interesante también, publicado en el 2011, es un estudio publicado en el PLOS ONE, en el cual ellos vieron cómo se comportaba la densidad mineral ósea en pacientes que son VIH negativos y que habían participado en recibir tenofovir y se administraba este fármaco como una profilaxis proexposición. Lo interesante de este artículo es que son individuos que no tienen VIH, o sea, son pacientes que reciben profilaxis preexposición con este fármaco, con el tenofovir, y no tienen ese sesgo, ¿no? Que no tienen el efecto de que el virus está activo y está ocasionando desmineralización ósea, y solamente quieren ver cuál es el impacto del medicamento tenofovir sobre la densidad ósea. Miren, vemos este estudio tenía 2 fases. Inicialmente podemos ver en la parte inicial, que es la línea roja. Quiero que pongan atención en la línea roja y también en la línea naranja, y comparaban a individuos que recibían tenofovir de forma inmediata contra placebo de manera inmediata. Vemos el rojo y vamos a compararlo con el azul, y vemos que los pacientes que recibían profilaxis con tenofovir, vemos la densidad mineral ósea cómo caía en los pacientes que recibían este medicamento solo como profilaxis, y no ocurría este efecto en los pacientes que recibían el placebo de manera inmediata. Ahora, ¿qué pasaba con los pacientes que recibían tenofovir de forma retardada? Bueno, vemos que como recibían el medicamento tardíamente, la densidad mineral ósea incluso se veía normal o ligeramente incrementada, pero en el momento de iniciar la terapia con tenofovir, la densidad mineral ósea cae. Entonces, tal vez en este estudio muestra que el efecto del medicamento se encuentra evidentemente presente, y aunque no tengan los pacientes con infección con VIH. Entonces, eso es lo que vimos en la cadera. ¿Qué efectos se observaron en el cuello femoral? Muy similares: pérdida de masa ósea con los pacientes que reciben tenofovir de manera inmediata y los pacientes que reciben tenofovir de forma retardada. Muy bien. También estos cambios los vimos en la región del cuello del fémur. También vemos cómo la pérdida de la masa ósea es evidente tanto en la forma inmediata como en la forma retardada de tenofovir, y esta forma de iniciarlo de manera retardada era para evitar básicamente sesgos del inicio del tratamiento, pero vemos cómo es evidente esa pérdida de la densidad. Cabe destacar en los 2 estudios previos que mostré, el estudio ACER y el estudio de San Francisco, en que en ambos estudios el tenofovir se asoció con pérdida de masa ósea, pero no hubo más investigación acerca de si existieron marcadores inflamatorios relacionados con el medicamento o si se estudió alteraciones renales que ocurrieron con el tenofovir. No pudimos ver si había alteraciones como fosfaturia o hipercalciuria que podrían ocasionar mayor pérdida de masa ósea, y es como una limitante de esos 2 estudios. Otro factor que está asociado a la pérdida de masa ósea en los pacientes con VIH es la vitamina D. La vitamina D, como en todos los pacientes con baja densidad ósea, en múltiples patologías como es la enfermedad renal crónica o la enfermedad cardiovascular, se piensa que niveles abajo de 30 nanogramos por mililitro es directamente relacionado con baja densidad ósea. Sabemos que la vitamina D es un factor importante cuando se encuentra activada para la conservación de hueso, para conservación de calcio en el hueso, y en el nivel de 30 nanogramos, abajo de este nivel, hay un fuerte impacto relacionado con pérdida de masa ósea. Este estudio, que es uno de los estudios más importantes acerca de fármacos que se asocian más a pérdida de niveles de vitamina D, es el estudio con efavirenz, que es parte de algunos esquemas de terapia antirretroviral, y quise mostrarles este estudio porque es el que tal vez tiene hasta ahora mayor impacto. Es un artículo publicado en el AIDS, perdón, se me olvidó poner toda la biografía, es del año pasado, y ese estudio trató de ver cómo eran los niveles de vitamina D, pero a niveles muy críticos, o sea, por abajo de 10, no solamente como recomiendan las guías de 30.
Las guías de 30 están establecidas básicamente en pacientes con enfermedad renal crónica, que ya es como que son más estudiados ese tipo de pacientes. En pacientes con VIH se cree que es algo muy similar, pero no hay estudios eficaces. Este nivel de 10, por ejemplo, vemos en este estudio, cuando hicimos el análisis univariado y el análisis multivariado, vemos que aquí están los principales factores que se asociaron a niveles bajos de la vitamina, como por ejemplo vemos la etnia, el género, ser de género femenino, la temporada del año en el cual tomaban los niveles de vitamina D también incluía, incluso la carga viral al momento de los pacientes, y pacientes que estaban con los antirretrovirales específicamente, vemos que algunos se asociaron con mayor pérdida de masa ósea, pero lo que llama la atención aquí en este estudio, por ejemplo, vemos aquí el uso de inhibidores de proteasa, el efavirenz 0.06, y el uso de tenofovir no mostró significancia estadística. Y en el análisis multivariado, lo que podemos ver, lo que más asoció a estos niveles bajos de vitamina D son un conteo de células CD4 abajo de 200, algunos otros factores como el género fueron los que más impactaron en este estudio. No se vio como tal un efecto claro del efavirenz en este primer estudio. Pero algo que quiero que les llame mucho la atención y que estamos llevando un protocolo aquí en nuestro instituto es que qué pasa en los primeros 6 meses del inicio de toma de antirretrovirales. Este es un póster que fue presentado en el CROI en el 2011, en el cual lo interesante es que ven los marcadores de recambio óseo como son procolágeno, etcétera, y midieron los marcadores como telopéptidos también al inicio de la terapia antirretroviral. Aquí los pacientes iniciaban tratamiento antirretroviral, diferentes fármacos antirretrovirales, no solamente tenofovir, había otros esquemas, y vieron cómo los marcadores de recambio óseo, cómo incrementaban en los pacientes al inicio de la terapia antirretroviral. Por ahí vemos que por ahí de la semana 2, 12, incluso ya había niveles muy significativos de marcadores de recambio conforme al nivel basal. Eso tal vez nos hablaba de que el inicio de la terapia antirretroviral se asociaba a un recambio mayor en los marcadores de recambio óseo. Y lo que es muy interesante es que también había una diferencia muy importante entre el inicio de los fármacos antirretrovirales y la activación de células CD3 específicas, lo que tal vez nos hablaba de un CIRI que ocasionaba mayor pérdida de masa ósea. Este es uno de los primeros artículos en el cual el síndrome de reconstitución inmunitaria inducido por terapia antirretroviral se asocia a mayor pérdida de masa ósea en los primeros meses del inicio de fármacos antirretrovirales. Bueno, en general entonces podemos ver que el VIH puede tener efectos directos sobre osteoblastos, osteoclastos, y esto es lo que pasa en general. Los osteoblastos aumenta la apoptosis, y esto básicamente por estas vías de señalización, aumenta la actividad de los osteoblastos, pero ocasiona bajo depósito de calcio y menor diferenciación de los osteoblastos. En cambio, en los osteoclastos hay mayor diferenciación, mayor actividad y también sobre todo mediado por citocinas inflamatorias. Bueno, entonces en resumen vemos que todos estos factores que son comunes en los individuos no infectados con VIH, pero que son más prevalentes en esta población, el propio estatus de infección por VIH y la terapia antirretroviral, todos conllevan a una densidad mineral ósea baja que vemos en nuestros pacientes. En resumen, les quiero presentar esto que estamos realizando en el CIENI, es algo que estamos trabajando para publicar, y bueno, lo que nosotros hicimos, aquí tenemos la ventaja de que tenemos el DEXA, que es un equipo que nos sirve para ver la densidad mineral ósea. Nosotros clasificamos la densidad mineral ósea en osteopenia y osteoporosis en base a estos grados, y nosotros reclutamos pacientes que tenían infección por VIH y que se les realizó un DEXA a 105 pacientes. Vimos la carga viral, los CD4 y laboratorios clínicos en nuestra población, y lo que pudimos observar fue que en nuestros pacientes cómo se comporta nuestra población. Vean cómo los pacientes que son normales, o sea que no tienen ni siquiera osteopenia, son solo el 31%, 53% de nuestros pacientes tienen osteopenia y el 16% tienen osteoporosis cuando medimos la densidad nosotros. Vemos también en esta tabla cómo se comporta la densidad mineral ósea en la región de la columna y en la región de la cadera, y bueno, vemos cómo tenemos un impacto grave en nuestros huesos de nuestros pacientes en nuestra clínica. Hicimos un análisis para ver principalmente cuáles eran las diferencias entre tener una densidad mineral ósea normal y una baja densidad mineral ósea, y al menos en nuestro estudio lo que estamos viendo es que el uso de inhibidores de proteasa tal vez tiene un impacto mayor en la pérdida de masa ósea en nuestra población. También vemos que los pacientes
La creatinina sérica estaba un poco más alterada en los pacientes con baja densidad mineral ósea, pero si vemos si hay una diferencia clínica, no hay como tal una diferencia clínica, solamente es una ligera diferencia estadística en base a este nivel. Cuando veamos la tasa de filtrado glomerular, sí había diferencias. Pacientes con baja densidad mineral ósea tenían una menor tasa de filtrado glomerular medida por Cochrane, pero no la vimos estos cambios en los que tienen baja densidad con otras fórmulas como MDRD o CKD-EPI. Bueno, aquí vemos también en esta otra gráfica cómo se comporta la densidad mineral ósea y vemos que la densidad mineral ósea se ve más acentuada al inicio de la terapia antirretroviral. Vemos como en el primero y el segundo año hay mayor pérdida de masa ósea y después tiende a estabilizarse, y en nuestra población el cuarto, quinto año es cuando otra vez vuelve a resurgir una mayor pérdida de masa ósea, y esto estamos tratando de ver, estamos haciendo análisis para ver cuál es la causa. Lamentablemente no tenemos muestras de los pacientes para analizar, y es en base a estos estudios en los cuales se creó un estudio prospectivo, y aquí otra vez se resalta cómo la densidad es mayor, la mayor pérdida es en los primeros años y después tiende a estabilizarse. En general, entonces, nuestro diagnóstico de baja densidad mineral ósea exige muchas veces la realización de un DEXA. Muy bien, es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud para definir osteopenia y osteoporosis en base a estos criterios, y siempre vamos a exigir al menos tener 2 lugares para medir la densidad mineral ósea: cadera, columna, cadera, radio, para poder hacer el diagnóstico. Siempre debemos de pedir al menos 2 regiones para poder avalar el diagnóstico. Bueno, solamente del tratamiento voy a comentarles algunos puntos interesantes que hay hasta ahorita. Hasta ahora son pocos los estudios que se han llevado a cabo acerca del tratamiento de la baja masa ósea en pacientes con VIH, y bueno, lo que más sobresale es que todos los pacientes deben recibir las medidas generales que tienen los pacientes que no tienen la infección: incrementar la ingesta de calcio, leche y derivados. Sin embargo, esto también tiene una limitante. Ustedes saben que consumir calcio a largo plazo también es malo. Se asocia con enfermedades cardiovasculares, calcificaciones vasculares, calciuria, litiasis. Entonces, tal vez dar solamente el calcio en la dieta no sea todo el tratamiento lo que debemos dar. Mejor es incrementar la ingesta de calcio, pero llevarlo de manera moderada en base a un abordaje conjunto con nutriología. Reducir la ingesta de sal, esto es muy importante, porque calcio en un paciente que toma mucha sal es como darle a tomar piedras en el futuro, ¿de acuerdo? O sea, si vamos a darle calcio, decía el paciente, coma poca sal, porque calcio y sal son muy malas para los riñones. Ingesta de café también disminuirla, bebidas alcohólicas, sobre todo actividad física, exposición solar. Esto es mucho en controversia. En nuestro departamento tenemos una dermatóloga que, bueno, dice: no, Gustavo, hay que limitar también la exposición al sol, y también hay muchos estudios en los cuales la directa exposición al sol también no se asocia con mayor niveles de vitamina D, o sea, también hay limitante en esto, ¿no? Detección y tratamiento de infecciones oportunistas, porque también están luego por ahí que ocasionando un estado inflamatorio que ocasiona mayor pérdida de masa ósea. Aquí está más o menos el consumo de ingesta de calcio y vitamina D en una tabla que nosotros tenemos a la mano. Vemos cómo los individuos arriba de 19 años de edad, cuál debe ser el consumo promedio de calcio, miligramos al día, y también el consumo de vitamina D. Eso lo podemos alcanzar fácilmente con 2 tabletas de Caltrate más D que tenemos a la mano, pero siempre recordar reducir la ingesta de sal, y siempre recordar no excedernos en calcio, porque si el paciente toma este calcio, luego consume más calcio en la dieta, pues ya el aporte de calcio ya muchas veces de los pacientes es arriba del nivel y ocasiona efectos adversos. Muy bien, la siguiente tabla es del tratamiento farmacológico. Hasta ahorita solamente el tratamiento farmacológico está apoyado en estudios con bifosfonatos. Este autor hasta ahorita revisó recientemente 3 estudios aleatorios en el cual vieron el efecto de consumir alendronato asociado con calcio y vitamina D en pacientes que tienen osteoporosis de VIH, y vemos que los principales medicamentos que se utilizaron en estos diferentes estudios fueron alendronato, risedronato y solendronato. Aquí está la ingesta promedio del medicamento que se da según estos estudios: 70 miligramos a la semana, y risedronato y el ácido solendrónico, que tiene la ventaja de que se administra 5 miligramos al año. Sin embargo, la mayoría de estudios están con este medicamento, 70 miligramos a la semana. Hay un estudio reciente que salió en el cual administrar alendronato con niveles adecuados de vitamina D sin calcio tiene efectos mucho mayores en mejoría de la densidad mineral ósea. Muy bien, a esta dosis, y el estudio solamente es incluso a 6 meses.
En general, para concluir esta plática, les quiero recalcar que la causa de pérdida de masa ósea es multifactorial y es obligado a diagnosticar factores asociados con alto potencial para ocasionar pérdida de masa ósea, sobre todo tomar antirretrovirales que ocasionan mayor pérdida. Si nosotros, voy a dar más, parece que el día de mañana una plática de alteraciones renales en pacientes que toman algunos antirretrovirales, pero si nosotros estamos tomando, tenemos una muy baja densidad mineral ósea y estamos asociando medicamentos que ocasionan mayor pérdida, como es el tenofovir, inhibidores de proteasa, tal vez tenemos que meditar muy bien si es adecuado o no seguir con ese esquema antirretroviral. Siempre esto va a ser mucho apoyado con infectología, o sea, ustedes que llevan los tratamientos, sobrepasar un beneficio sobre otro, para ver si es necesario incluso cambiar el esquema. A pesar de la frecuencia alta de baja densidad mineral ósea, aún existe bajo reporte de estos eventos, no se reportan todavía eventos muy importantes de fracturas, pero sí, no hay que confiarnos, ¿no? Tal vez en unos años vamos a tener muchas fracturas en varios sitios y puede ser un problema de salud tener pacientes infectados con VIH y fracturas en múltiples sitios. La actividad física es una estrategia de promoción de la salud, pero hasta ahorita pocos datos muestran su efectividad, al menos en el hueso. Y la eficacia más contundente hasta ahorita no solamente es decir al paciente vea que te tome el sol, aumenta la ingesta de calcio, sino empezar de manera temprana tratamiento farmacológico. Muy bien, y creo que esa es toda. No sé si tengan alguna duda.